Hola, hola, muy buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a nuestro programa. Good evening, everyone. Today marks 3 months since the murder of Charlie Kirk, the most brutal illustration of the reality of the democratic left in our country. Never forget Charlie Kirk. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. God bless all of you. God bless America. Bienvenidos compatriotas. Hoy se celebran 3 meses desde la muerte de Charlie Kirk, la ilustración más brutal de la realidad de la izquierda demócrata en los Estados Unidos, en nuestro país. Nunca olvidemos a Charlie Kirk. Nunca. Les doy la más cordial bienvenida. Esto es Primera Enmienda por el Derecho a la Verdad, transmitida aún por Radio Mundo 1210 AM para todo el sur de la Florida y por Magazine USA para el mundo entero. Hay cosas muy relacionadas con esta fecha y por eso escogimos el tema de hoy. Pero antes quiero saludar a todos los que ya están conectados en el chat. Blanquita Pérez, en primer lugar, Blanquita Pérez, bendiciones, gracias por estar. María Feliz, muy buenas noches, bendiciones. David, aquí tenemos a quién, déjame ver, espera, se me pasó esto. David León, muy buenas noches, bendiciones. Marcelo Rodríguez, hermano, bendiciones, buenas noches. Vete Benal, hola familia, buenas noches. Ama, buenas noches, bendiciones a las dos. Marisol Guerra, muy buenas noches, bendiciones. Orlando Trinidad, hermano, buenas noches, bendiciones. Lele, el gran actor cubano, primer actor cubano, Lele Planels, bendiciones, gracias por estar. Ama, buenas noches. María Feliz, buenas noches, bendiciones. 100 Republican, buenas noches, hermanos. Bendiciones. La combinación de la corbata y la bandera, sí, hay que vestirse de patria. Esmi de Miami, muy buenas noches a ambos. Joaquín y Esmi, con un programa muy carismático, tienen que verlo, los invito a que los vean. Tienen varios programas, ellos tienen que poner los nombres ahí porque la verdad tienen varios programas. Silvito Marán, buenas noches, bendiciones. Eveste Benal, buenas noches, bendiciones. ¿Quién más tenemos por acá? La Guagua 45, muy buenas noches, bendiciones. Carmen Llerena, muy buenas noches, bendiciones. Todo de mal en peor, dice la Guagua. Bueno, vamos allá. Navidad. Se acerca la Navidad. Estamos en diciembre. Y ha pasado una cosa extraordinaria este día. Imagínense ustedes que una congresista demócrata... A ver, ustedes han escuchado, me imagino, ¿no? Jingle bell, ¿cierto? Bueno, ha denunciado a Jingle Bell porque dice que es una canción racista, que Jingle Bell es una canción racista y que le hicieron los blancos para discriminar a los negros. O sea, probablemente nos quiten Jingle Bell de los cánticos, de los villancicos de Navidad. Se va a Jingle Bell porque es racista. Esto me recuerda cuando comenzaron con este diccionario los demócratas hace años atrás, que a principio del gobierno de Biden, que empezaron a desaprobar palabras, términos que se usaban. Recuerden, en la época posterior a la Primavera Negra, donde arrasaron con América, y la izquierda, porque los ciudadanos negros de Estados Unidos no tienen nada que ver con eso ni con Black Lives Matter, la izquierda marxista, y empezaron a buscar por donde quiera términos para victimizar a los negros y que los negros, por supuesto, los apoyaran, ¿no? Los apoyaran en todo este discurso de destrucción de América. Imagínense ustedes qué problema este. En aquel momento encontraron
a un gusanito que vive en los arrecifes de coral que se llama Bobby, que por casualidad lo hay en algunos arrecifes en América, y no precisamente en la parte anglo, ¿no? Sino para acá abajo. Este gusanito muy, muy interesante, muy colorido, muy bonito, se llama Bobby desde hace 136 años. Bueno, ahora serían 140 años, más o menos, un poquito más. Bobby fue calificado así, nombrado así por la persona que lo descubrió, por el acuanauta que lo descubrió, científico. Pues en aquel entonces, una de las cosas que hicieron esta gente con su diccionario, en esta revolución cultural, fue prohibir y exigir que le llamaran Bobby al gusanito porque eso era racista. Porque eso quería decir que estaban atentando contra los negros porque en algún momento de la historia, en alguna parte de la historia, algún negro le dijeron Bobby y es un nombre común entre la negritud. Entonces era racismo que el gusanito descubierto hace 36 años se llamase Bobby. Pues bueno, hoy tenemos el problema con el villancico Jingle Bell. Así que cuidado y de pronto se les mete en la Navidad como están haciendo. Ya hemos visto grandes atentados contra las celebraciones de Navidad, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa también, donde musulmanes van y destruyen los árboles de Navidad, quitan las luces de Navidad, etcétera, 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 porque también es anti-islam. Imagínense ustedes, la Navidad que está aquí porque está aquí. Ellos celebran sus fiestas igual como los judíos el Ramadán o el Hanukkah y ellos el Ramadán. Y aquí nadie se les mete con esas cosas, incluso se han tomado las calles violentamente, ¿no? Antes de ayer en New York, pues la policía sacó a unos cuantos musulmanes que estaban obstruyendo, por supuesto lo hacen a propósito para llamar la atención, la vía pública en New York City. Pero bueno, tienen un alcalde musulmán, así que veamos quién salió mal parado, si los que se opusieron a que rompieran la cotidianidad en la ciudad de la Gran Manzana o los que la rompieron. De madre, no es fácil. Pues así es, prepárense, porque de pronto Jingle Bell pues será quitada del repertorio navideño y muy probablemente, no sé, con esta onda, tal vez Mira cómo beben los peces en el río, también será declarado racista por la izquierda, por supuesto, una congresista demócrata y negra, ¿no? Y socialista, ¿para qué vamos a decir? Lo único que le falta es ser lesbiana o transgénero para estar completita en el paquete. Entonces, de pronto, los peces en el río también son racistas porque los esclavos iban a tomar al río. Claro, el resto de la población también iba a tomar al río. Y no sé si por ahí alguna otra más, el burrito sabanero o algo a lo que ellos les quieran llamar la atención. Simplemente el tema no es realmente relacionado con la canción, con el villancico. El tema es directamente contra la Navidad, o sea, contra la cristiandad. No se dejen engañar. No se dejen engañar, esto lo hemos hablado muchas veces, y la izquierda pues va a por nosotros. El día que decidamos pues hacerle frente, pues estaremos en las calles, al igual que ellos, pero ondeando banderas de listas y estrellas y consignas de verdadero amor y patria. Entonces, ese día redescubriremos América. Hasta entonces, buenas noches. Sí, así es de sencillo. Pues bueno, mira, ahí está, me dicen, y no mencionan en la televisión la palabra Navidad. Ajá, así mismo es. No, y ahora desde que cogió la presidencia el musulmán, igualmente, ¿qué hicieron? Ahora censuran a Donald Trump porque anda celebrando la Navidad por todos lados. De madre, no es fácil. Pues bueno, pasando de coles a nao. Vamos a dejar la Navidad hasta que llegue el 25, ¿no? Señores, ustedes saben todo el chisme que hay, todo el llevitrae que hay con el tema de las lanchas rápidas cargadas con drogas que salen de Venezuela. Curiosamente, ayer y anteayer pues bombardearon 2 lanchas, pero el Departamento de Estado ha cambiado la estrategia.
en lugar de bombardear la lancha, ¿verdad? En el momento que la descubren, como se había visto hasta ahora en video, que va el dron detrás de ellos, ¡boom!, y la bombardean. Y esto ha traído como consecuencia graves especulaciones por parte de la izquierda, ¿no? Y sobre todo acusaciones, incluso la semana pasada ya acusaciones directamente al presidente Trump, culpable de asesinar a 2 inocentes que estaban en el agua, en un segundo misil lanzado a los restos de la lancha. Entonces tomó la decisión el Departamento de Estado y el Departamento de Guerra de no bombardear las lanchas, sino grabarlas primero, amenazarlas, forzarlas a que descubran su cargamento y posteriormente bombardearlas. Y eso fue lo que hicieron ayer y antes de ayer, hundieron 2 embarcaciones, pero fueron forzadas por los drones o por el helicóptero, sabe Dios lo que era, al punto de que quitaron la lona y comenzaron a tirar las pacas de droga al agua. Y durante varios segundos, pues vemos cómo van tirando las pacas de cocaína al agua hasta que les cae el misil. Entonces, ya es para que no vuelvan a decir supuestamente o alegadamente lanchas de narcotraficantes. No, ahí están las evidencias. No vuelvan a decirlo, ya no les sirve tampoco, nosotros aprendemos rápido, ya no les sirve tampoco este discurso de supuestamente una lancha de narcotraficantes. No, ahí está, la droga tirada mal, que estaban drogando a los peces. O son pescadores que están llevando paquetes envueltos en plástico de comida para los peces, para que los peces vayan a la superficie y les caigan atrás a la velocidad de 5 o 6 motores fuera de borda para poderlos pescar. Por favor, ¿hasta cuándo los del lado diestro vamos a callarnos y vamos a escuchar el discurso de los siniestros? ¿Hasta cuándo lo vamos a hacer? Entonces, la semana pasada comenzaron un ataque contra Hatse precisamente por el tema de las lanchas, porque quisieron culpar al presidente Trump y el presidente Trump, claro y conciso, dijo: yo soy el comandante en jefe, soy el presidente del país. Yo di la orden que hay que acabar con el narcotráfico y para eso estamos ahí, porque están agrediendo a Estados Unidos y por eso es un gobierno narcoterrorista y por eso hay que perseguirlos. Claro, son demócratas. Y entonces lo acusaron y él dijo: no, yo no dije que tiraran el segundo misil, ni el primero. Yo doy la orden de que hay que acabar con esto. El ejército sabe lo que tiene que hacer, quienes están al mando saben qué tienen que hacer. Entonces, bueno, se fueron de frente contra Hatzek y hasta lo acusaron de violación de los derechos de los tratados de Ginebra, violación de los derechos humanos, masacre humanitaria a civiles o contra civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y andan buscando todavía hoy la responsabilidad del bombardeo. Pues bueno, yo les traigo la respuesta, queridos amigos, para ustedes y para los pioneritos, los compañeritos demócratas que están acá en el programa, porque se han vuelto socialistas y demócratas de última hora o a ultranza durante toda su vida, pero sumidos en la ignorancia que los lleva al límite de la estupidez. Entonces yo les voy a contar, para que no se sumen más a la diatriba demócrata, a lo que publican, a lo que dicen, a la violencia del presidente Trump, el hombre que en el gobierno pasado hizo 12 tratados de paz y en este va por 8. Vamos a ver, con 0 guerras. Ok, principales operaciones y conflictos entre el 2005 y el 2025. Trump fue presidente del 16 al 20. Eso se borra porque no hubo conflictos. Hubo paz, hubo 12 acuerdos de paz. O sea, esos 4 años no cuentan. O sea, del 2005 al 2016 y del 2020, cuando gana la presidencia supuestamente Joe Biden, al 2025, incluyendo estos 9 meses de Donald Trump. Ok, guerra en Irak, 2003-2011. Transición de la invasión a operaciones de contrainteligencia y estabilización con presencia militar significativa y muchos ataques aéreos. ¿Qué año les dije que era? 2003-2011. Gobierno de Bush hijo
y Barack Hussein Obama. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Guerra de Afganistán, 2001 al 2021. Guerra de Afganistán que entre el año 2016 y 2020 se manejaron los acuerdos de paz y la retirada de las tropas norteamericanas con seguridad. En esta época se consolidó un gobierno civil en Afganistán con el auspicio del gobierno de Donald Trump. Pero sin embargo, en el 2021, ya bajo el gobierno de Biden, pues comienza nuevamente el desastre, viene la huida estrepitosa de Estados Unidos, dejándole 21.300 millones de dólares en cash y 87.000 millones de dólares en efectivos militares que supuestamente Biden los rompieron para no llevárselo, para dejarlos inútiles. Y resulta que al otro día, cuando tomaron la capital de Afganistán, pues fueron en estos mismos equipos que supuestamente habían sido dejados inutilizados. Entonces, durante este periodo continuaron intensos combates y bombardeos. Intervención en Libia, 2011, gobierno de Barack Hussein Obama. Participación en la campaña de la OTAN con ataques aéreos para apoyar a los rebeldes contra Gaddafi. Rebeldes financiados por Estados Unidos. Lucha contra el terrorismo global, continuas operaciones antiterroristas, incluyendo ataques aéreos de drones en Pakistán, Yemen, Somalia, Siria, contra Al-Qaeda y contra ISIS. Sí, pero ISIS y Al-Qaeda me lo saca del paquete porque esos fueron atacados por Trump, no durante el gobierno de Obama. Y todo esto no les preocupa a los demócratas. Les preocupa el conflicto emergente con Venezuela. O sea, el despliegue de tropas norteamericanas y ataques aéreos en aguas del Caribe a verdaderos enemigos directos de Estados Unidos. Eso sí le preocupa, eso es censurable. Y para eso tiene que pedir permiso y tiene que tener la autorización del Congreso, porque esos son actos de lesa humanidad. Características de los ataques, compañeritos demócratas. Imagínense ustedes, queridos compatriotas, todos, sean ratas, filibusteros, alimañas del pantano o sean patriotas. Cristianos o satánicos son compatriotas. Vamos a ver las características de los ataques de Estados Unidos durante estas décadas, ya que es tan grave que el gobierno de Donald Trump haya bombardeado lanchas con tráfico de drogas. En los bombardeos aéreos se estima que Estados Unidos, sin el gobierno de Trump y sus aliados, lanzaron una media de 46 bombas al día en otros países en las 2 décadas anteriores al 2016, sin el gobierno de Trump. 46 bombas diarias. Publíquenlo, compártanlo y que busquen, que hagan la tarea los demócratas, que la van a encontrar. Yo me he encargado de que sea público también. Despliegue de tropas, mantenimiento de grandes contingentes de bases alrededor del mundo, como hasta ahora, excepto la que ha cerrado Trump durante su gobierno anterior, especialmente bases estratégicas en Italia, Reino Unido y Guam, territorio norteamericano, Italia y Reino Unido, aliados de Estados Unidos. Además de despliegues de teatros de conflictos, ¿verdad? En resumen, a que tengan una idea, en los últimos 20 años anteriores al 2016, han sido de continuidad en la guerra contra el terrorismo y la participación en conflictos directos. Durante el gobierno de Trump, la guerra contra el terrorismo. Cuando llegamos al gobierno de Biden, volvimos a los conflictos directos, con una intensificación de las operaciones aéreas y el despliegue de fuerzas. Y vamos a incluir en esto, aunque no es justificable, pero bueno, el más reciente escenario en Venezuela a partir del gobierno de Donald Trump en el 2025. Y también censuran, por supuesto, el ataque aéreo a Irán, pero resulta que todo esto tiene un porqué.
En primer lugar, Irán es el mayor enemigo de Estados Unidos consumado, declarado abiertamente y comprobado. En segundo lugar, en Venezuela no se ha tocado a Venezuela. Se han tocado las lanchas que trafican drogas para Estados Unidos. Y resulta que todo tiene un porqué. Este es un dato interesante que quisiera que lo tuvieran porque vivimos inmersos en nuestra república, en esta lucha diaria por crecer, trabajando para mejorar, para tener un mejor futuro, ¿verdad? Y así mismo como nos olvidamos de ir a votar las elecciones y dejamos de lado nuestra responsabilidad, que es la única que nos pide el país como ciudadanos, pasamos por alto, gracias a la retórica demócrata y al trabajo tan eficiente de los medios de desinformación masiva, cada hecho que acontece en nuestra nación. Y resulta que el terrorismo ha vuelto a golpear a Estados Unidos. Nada más empezar en el 2025. El 1 de enero del 2025, no sé si se acordarán, hubo un atropello masivo donde un extremista de izquierda asesinó a 15 personas en New Orleans con un auto. Horas más tarde, también se comenzó a investigar otro acto terrorista que fue la explosión del Cybertruck de Tesla, o ya se les olvidó también. Y ambos sucesos se produjeron días antes de la inauguración del gobierno presidencial de Donald Trump, que asumió el cargo en el 20 de enero. Lo hicieron con la intención de intimidar, de aterrorizar al presidente de los Estados Unidos. Hasta ahora, el ataque de New Orleans completa la larga lista de atentados que han afectado al país en las últimas décadas, para que no crean que, aunque no lo digan los medios, que estamos viviendo y que vivíamos en paz. No, la izquierda es activa y vamos allá. De acuerdo a la base de información, para que lo puedan buscar los demócratas, global de terrorismo entre 1970 y el año 2021, Estados Unidos ha sufrido 3.146 ataques terroristas. Muchos, la gente se entera, no pasa nada, no dicen nada a los medios, que son los grandes cómplices, y nadie se entera que fueron actos terroristas. Como los trenes, ¿se acuerdan? Hace 2 años atrás, los trenes que explotaban, que se descarrilaban con productos químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca nos dijeron los medios que eran actos terroristas. Aquí sí. De todos ellos, de todos estos ataques terroristas, estos 3.146 ataques terroristas, 330 terminaron con fallecidos, lo que representa un poco más del 10% de efectividad en asesinato a civiles. Ahora, ampliemos un poquito más nuestro abanico, ¿verdad? Y vamos a apelar un poco a la historia. Los orígenes del terrorismo en Estados Unidos se remontan al siglo XIX, con la formación, escuchen esto, del grupo supremacista blanco Ku Klux Klan. Pero hay que hacer una salvedad. Grupo supremacista blanco Ku Klux Klan, pero aquí habían 2 tipos de blanco. Los blancos de la República, que estaban en el norte, que se encargaron de luchar para emancipar a los esclavos y dar la libertad en igualdad a todos los seres humanos en esta nación, inscrito como tal en la Constitución de la República de los Estados Unidos de América. Y el otro bando de blancos, que son los del sur, que son los que crearon el Ku Klux Klan. Bienvenidos al mundo de la historia demócrata. De hecho, esto, pues, como les decía, surgió en el sur esclavista, manejado hasta nuestros tiempos modernos por demócratas connotados como el extinto Henry Kissinger, quien fue presidente del Ku Klux Klan, siendo una persona pública hasta hace 2 años que falleció, que además era padrino de los Clinton, fue el que los presentó, fue el que subió a Hillary Clinton y además de Joe Biden, porque fue él
siendo el presidente del Comité de Guerra del Senado de los Estados Unidos quien llevó a Joe Biden desde el Congreso de Delaware a pasar 2 semanas en el Congreso de Estados Unidos y subirlo al Senado, precisamente a la oficina de guerra que la manejó como heredero del trono de los guerreristas demócratas norteamericanos. Casualidad coincidente, ¿no? Los accidentes ocurren, pero según Kung Fu Panda no existen. Siempre hay una intencionalidad o una violación de algo que provoca el accidente, no son casuales. Sin embargo, el fenómeno terrorista se intensificó especialmente durante los años 70 aquí en Estados Unidos por el descontento por la guerra de Vietnam, la lucha de los derechos civiles, el auge de las movilizaciones estudiantiles que propiciaron la irrupción de organizaciones como Weather on the Ground o el Ejército Negro de Liberación o Black Panther. Sí, escucharon bien. Ejército Negro de Liberación. Y su aparición coincidió con la expansión del terrorismo de extrema izquierda a nivel internacional, porque ellos no se limitaron a Estados Unidos, porque la Internacional Socialista ya lo dice el nombre, internacional. Y en esos años surgieron en Europa, a la vez, al unísono, diferentes grupos como el Ejército Republicano Irlandés, el IRA, por sus siglas en inglés, la fracción del Ejército Rojo en Alemania, el Ejército Socialista de los soviéticos. Y sin embargo, el caso más conocido fue el del terrorista palestino. Hay un grupo terrorista palestino. Qué raro, ¿no? Realmente es raro. Un grupo terrorista palestino. Qué bárbaro. Llamado Septiembre Negro. Para los que no conocen la existencia de este grupo, fue responsable, y lo recuerdo como si fuera ayer y yo era un niño, del asesinato de 11 miembros del equipo olímpico israelí durante los Juegos Olímpicos de Múnich en el año 1972. De hecho, hay un documental y hay una película sobre esto. Búsquenlo. Y el documental es muy interesante porque habían gente con cámara. Las cámaras eran de 8 milímetros, Néstor, las cámaras que le daban aquí en la... había mucha gente cubriendo, porque imagínense, en Alemania, primeros juegos realizados en Alemania después de la Alemania hitleriana. Entonces habían muchos cineastas y aficionados con las cámaras de 8 milímetros grabando. Y el documental se realiza con una recopilación de todas estas imágenes. Es una cosa impresionante, impresionante. Pero de esto no se habla. De esto no se habla. Y antes de mandar al corte comercial de la radio, para que no se vayan con la boca amarga por no probar el sabor de la historia, entiendan esto: al menos 4.5 millones de personas han muerto como consecuencia de las guerras emprendidas por Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre del 2001. Y en ninguna participó Donald Trump. La radio va a comerciales para identificación. Nosotros seguimos aquí en MAGA Gary USA. Estas guerras, con 4,5 millones de víctimas, incluye Afganistán. Incluye Afganistán, Bush-Obama, Irak, Obama, Libia, Obama, Somalia, Obama, Siria, Obama, partes de Pakistán, Obama, que fueron afectadas por los efectos directos de la guerra, o indirectos, perdón, de la guerra de Afganistán. Las muertes entre soldados y contratistas norteamericanos, que nunca se han dicho, incluidas las muertes posteriores debidas a cáncer, suicidio y otras consecuencias de la guerra, son el centro de atención. Por ejemplo, el número estimado de muertos en la reciente guerra norteamericana desmiente completamente la retórica demócrata de que Estados Unidos, bajo Biden, intervino en la guerra de Ucrania para defender la libertad, la democracia y los derechos humanos. Ha sido una guerra de dinero, auspiciada
por el gobierno socialista demócrata musulmán de América, financiada por el gobierno socialista demócrata musulmán de América. El total de muertes directas por estas guerras, señores, son unos 900.000, y esto es una cifra conservadora, si tenemos en cuenta que se estima en 600.000 muertos solos por la guerra de Irak. Si esta cifra la multiplicamos por 4, se obtiene un total indirecto de 3,6 millones. Y si sumamos ambas cifras, se obtiene la estimación final de todos los muertos, que son las estadísticas reales, 4,5 millones de muertos en guerras con la participación de Estados Unidos directamente, sin el gobierno de Donald J. Trump. Cualquiera que sea el margen de error de esta estimación, la cifra aproximada, pueden estar seguros en sí misma, es espantosa. Espantosa. Y si quieren le sumamos los millones que murieron asesinados, no solamente por el COVID, sino por las vacunas. Entonces, esta es una acusación del colosal coste humano de la guerra del siglo XXI, como las llamó alegremente el Rhino George Bush cuando lanzó las dos primeras en Afganistán e Irak. ¿Sí? Las guerras del siglo XXI, así lo llamó, riéndose. Y Barack Obama continuó estas dos guerras. Y como él es pacifista, porque los demócratas son los que hablan de la paz y acusan a Trump antes de tomar el gobierno en el año 2016, que era un guerrerista, pero la gente tiene una memoria de pollo. Si habían vivido el gobierno de Obama, el gobierno de Bush, ¿cómo pueden aceptar que les digan que Trump iba a llevar a Estados Unidos a la guerra? Obama, el buena gente, el humanista, continuó estas dos guerras, pero no solamente eso, añadió 3 más, porque a los demócratas les gusta sobrecumplir la norma, les gusta mejorarnos en todo. Añadió 3 más, Libia, Siria y Yemen. Y las dos últimas utilizando fuerzas proxy. Pero el chiste de esto es que Trump gana las elecciones el 16 y apaga estas guerras. Sube Joe Biden a la Casa Blanca y continúa las 5 guerras, de una forma y de otra. Ah, y nosotros somos guerreristas. Somos nosotros los guerreristas. En Libia, Estados Unidos, quien encabezó el bombardeo del país, tanto en la guerra entre Estados Unidos con la administración de Obama y la OTAN en 2011, que condujo al derrocamiento y el asesinato del dictador Muammar Gaddafi, como posteriormente, cuando el país se derrumbó en una prolongada guerra civil, porque aquello no era asunto de nosotros, igual que Irak, que más fue peor el remedio que la enfermedad, el país cayó en una guerra civil que ya no tenía remedio, en que los militantes islámicos, algunos respaldados por Estados Unidos de Obama, y por supuesto Hillary Rodham Clinton, que tenía grandes aliados, y los tiene en todo el mundo islámico terrorista, y otros enfrentados a él, desempeñaron papeles importantes. Hay un informe del Pentágono que nunca se ha publicado y se los doy en exclusiva a ustedes. Hay que hacer la tarea. Hay que buscar antes de despotricar y convertirse en enemigo de América, del país que te da de comer, que te dio la posibilidad de libertad, y que se sumen a aquellos que han hecho esta barbarie, que han destruido a este país y que han aportado a la destrucción del mundo. Esto es una realidad. Hay un informe del Pentágono donde se hace un análisis de una ciudad de Libia que se llama Sirte, la cuna de Gaddafi, controlada entonces por ISIS, y Estados Unidos bajo Obama, el pacifista, el humanista, llevó a cabo en este lugar
500 ataques aéreos. Y no es 500 ataques aéreos en 10 años, no. Con 8 años de gobierno. 500 ataques aéreos entre agosto y diciembre del 2016. Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En 5 meses, eso por decir 5 meses, porque es entre agosto y diciembre, o sea, sería septiembre, octubre y noviembre. En 3 meses. 500 ataques aéreos en el año 2016. Antes de que Trump, Trump gana la presidencia en noviembre, pero no asume hasta el año próximo. De estos ataques, 300 fueron con drones, estos son datos estratégicos específicos, y 200 con aviones tripulados. Pero esto no es censurable ni merece exigencia y responsabilidad. Y esto se trató de un bombardeo más intenso que en periodos comparables de las campañas aéreas norteamericanas en Siria y en Irak. Claro, como les decía antes, los demócratas se hacen notar. Y todo, absolutamente todo, es legal. Si viene de la izquierda, claro está. Así sean miles o millones de muertos en conflictos lejanos, pero si se trata de defender al pueblo americano de asedio constante y la criminalidad derivada del narcotráfico, ahí sí hay que exigir responsabilidad. Se trata de limitar la capacidad de desarrollar armas nucleares que atentan contra el mundo y producidas por el mayor enemigo reconocido y declarado de Estados Unidos, Irán. Pero hay que exigir responsabilidad. Y eso, señores, es lo que hacen nuestros políticos demócratas socialistas y promusulmanes. Obstruir la justicia. ¿Por qué? Más claro en el agua. Porque atacan al gobierno y al hombre que ha traído la paz al mundo por segunda vez. Lo hizo en el 17 cuando asumió la presidencia y lo está haciendo ahora. Entonces obstruyen la ley, la justicia y la capacidad de mando del comandante jefe y presidente de todos los americanos, Donald J. Trump. Esa es la moda, obstruir. Obstruccionismo político. Y esto no solo en defensa de la nación de enemigos foráneos, sino también internamente. Por ejemplo, en un flagrante acto de obstruccionismo político, bastiones demócratas como Colorado, New York, Illinois y el Distrito de Columbia, actualmente hoy están impidiendo, por ejemplo, no vamos a hablar del despliegue de la Guardia Nacional que tanto bien le ha hecho, incluso reconocido por la alcaldesa de Washington, D.C. No. Vamos a hablar de una cosa elemental, algo que está en el Big Beautiful Bill de Donald Trump, en el plan de gobierno, lo que ofreció en campaña, ¿ok? Estos bastiones demócratas, les repito los nombres, Colorado, New York, Illinois y Washington, D.C., están impidiendo, y esto es un solo ejemplo, deliberadamente que sus residentes reciban los beneficios de la eliminación de impuestos del presidente Trump en el BBB. Estos beneficios que son históricos, porque jamás un gobierno ni demócrata ni republicano lo había hecho. Entonces a mí me duele cada vez que un demócrata, en lugar de decir, es verdad, te dice, ¿y los republicanos? No estamos hablando de republicanos ni de demócratas, estamos hablando de América. Dejen el partidismo absurdo, estúpido y limítrofe de lado. Estamos hablando de América. Quitarle los impuestos a los americanos no es un problema republicano, es un problema de los americanos. Y esta obstrucción partidista es un ataque directo contra las mismas familias y trabajadores que los políticos demócratas dicen defender, al negar a los residentes norteamericanos el acceso a estos importantes recortes de impuestos. Estos gobernadores, legisladores, supuestamente electos por el pueblo, están obligando a los norteamericanos trabajadores a asumir mayores cargas fiscales estatales, a asumir mayores cargas
fiscales de todo tipo, privándolos del alivio que merecen como pueblo que ha luchado y ha trabajado toda su vida y agravando la presión financiera en los hogares de ingresos bajos y medios. Entonces ustedes creen que es sano, que es pro América, esto le digo compañeritos demócratas, creen que es pro América aumentar los impuestos, es pro América impedir que las rebajas de impuestos sean aplicadas en los estados demócratas. Deberían acomodarse de inmediato, ¿no? Dejar el partidismo absurdo y tratar de ser un poco patriotas realmente. Dejar de castigar a sus ciudadanos con maniobras partidistas por intereses políticos de poder. Entonces la visión del presidente Trump es clara. Un alivio real para los hombres y las mujeres olvidados de Estados Unidos. La clase trabajadora. Señores, las propinas no las reciben los millonarios. Déjense de discurso que Trump les rebaja los impuestos a los millonarios. Déjense de ese discurso. Las propinas las reciben los trabajadores. Los que están inscritos en el 401k son los trabajadores, ¿verdad? Las pequeñas empresas. Entonces, estas reducciones de impuestos impulsan el crecimiento de la clase trabajadora porque impulsan el desarrollo de la pequeña y la mediana empresa que genera empleos. Pero no, los demócratas se oponen porque eso impide que ganen dinero. ¿Saben qué hacen los demócratas? Aumentar el salario mínimo. Pero no te explican el juego. Hoy estuve yo hablando con Néstor eso. Estuvimos conversando al respecto y con Julien. No te explican el juego. Al subirte, esto es sencillo. Si tú ganas $100 y el impuesto es de 10%, el Estado recauda de tu salario, ¿cuánto? $10. Si tú ganas $150, ¿cuánto recauda el Estado? $15. O sea, mientras más te aumentan el salario mínimo, más recaudan ellos. Entonces no lo hacen por ti. ¿Entiendes? ¿Ah? Y las multas. Ah, sí, no, encima las multas, ¿no? Entonces, el pueblo estadounidense, los que votamos por un cambio audaz, por un presidente con pantalones, por un americano de verdad, no por obstáculos burocráticos. Y fíjense que ya el Tesoro está dispuesto a colaborar con cualquier estado norteamericano que se comprometa a cumplir esta promesa de reducirle los impuestos al pueblo americano. Y no nos quedaremos con los brazos cruzados mientras este obstruccionismo lastre la recuperación nacional. Se trata de verdadera justicia, se trata de oportunidades, se trata de poner a Estados Unidos en primer lugar, empezando por las familias, por los trabajadores que hacen de nuestra economía la envidia del mundo. Además, gracias al presidente Trump, y no nos podemos callar, es la realidad, es la época perfecta para estar alegre. Estamos en Navidad, a menos que sea contribuyente de Nueva York, Colorado, Illinois o el Distrito de Columbia. Pero para el resto, bienvenidos a América, la América que crece. Por su parte, la gobernadora de New York, la señora Kathy Hochul, y el gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, y el gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, son todos los verdaderos Grinches, diría yo, que se robaron la Navidad. ¿Recuerdan la película El Grinch, no? Que se roba la Navidad. Estos son. Así que los demócratas deberían cambiarse el color. No deberían ser azules ni burros, deberían ser Grinches verdes, que se roban la Navidad, al menos en sus estados. En julio fue la aprobación de la histórica legislación de Trump como la mayor victoria legislativa de los trabajadores y las familias norteamericanas en la historia de Estados Unidos. El Big Beautiful Bill, este plan de Trump, generó 1.6 billones de dólares en ahorros de todo lo que se robaban los demócratas en las organizaciones gubernamentales.
una reducción fiscal histórica. Para esa época también teníamos una frontera segura y un dominio energético. Y en agosto coincidimos de que el Partido Republicano debería pasar a la ofensiva y afirmar que los demócratas en el Congreso que votaron contra el Big Beautiful Bill del presidente Trump votaron a favor de un aumento de impuestos, porque este es el número, de 4 billones de dólares al pueblo norteamericano, al oponerse al Big Beautiful Bill. Solo para que el pueblo entienda quién es el verdadero enemigo de la nación. Mira como el tarado aquí abajo dice, viva el fentanilo. Sí, casualmente, mira, y te lo voy a decir, perdóname que te lo diga, no te ofendas, qué estúpido eres. Hace 2 días falleció el hijo de un querido amigo por fentanilo. Y son cientos de miles que mueren en este país cada año por el fentanilo. Así que pienso que eres un limítrofe. Señor Leandro, ¿cómo va a poner viva el fentanilo? Por Dios. ¿Hasta dónde? Bueno, es que así son los demócratas. Por eso es que son asesinos, criminales, terroristas, racistas y todo lo demás. En fin. Si la izquierda abusa del poder en las altas esferas del gobierno, como hemos visto incluso tras la operación Arctic Frost, imaginen lo que le pasará, lo que harán a los americanos si vuelven a tomar el poder. Así que por lo menos yo voy a hacer la tarea de enfrentarme y luchar para no permitir que salgan nuevamente con la suya. Al legitimar la persecución del presidente Trump, error grande cometido por los demócratas, porque con todas las excusas que han dado, ha sido precisamente para justificar la persecución al presidente Trump. Y no se dan cuenta que han abierto un mar de posibilidades de justicia ellos mismos. Claro, sin quererlo, ¿no? Porque ellos solo quieren a Trump. Pero les ha resultado algo diferente. Porque al aprobar esto, pues han aprobado la posibilidad de que igualmente todos los presidentes demócratas o anteriores de los Estados Unidos pues sean perseguidos, acusados, etcétera, etcétera, etcétera. Así que me encanta cómo los globalistas demócratas tuvieron el TDS tan mal que se apresuraron a dispararse en su propio pie. Y ahora sí que se ha sentado un precedente para procesar a expresidentes. Idiotas, ¿no? Así son. Un gobierno de Trump podría muy bien en este momento comenzar a procesar cualquier delito de la familia Biden o de Obama que ahora está encubriendo la maquinaria de Biden o de Obama. Así que las cuentas que ya traíamos, las citaciones que ya se le hicieron a Biden, no, al loquito no se le puede citar para nada porque él no sabe ni cómo se llama, pero al jefe de la negritud comunista sí. Ya están las citaciones y ahora pues bueno, vamos a ver qué pasa en este año, que es muy interesante. Ya el gobierno se ha organizado lo suficiente para comenzar año nuevo con vida nueva y empezar a pasar las cuentas. Hay algo importantísimo que quiero compartir con ustedes, porque hemos recibido 57 páginas de registros con abundantes supresiones del Departamento de Salud y los Servicios Humanos de Estados Unidos, que muestran tan solo 2 días antes de la aprobación de la FDA de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer, BioNTech y Johnson, una discusión a nivel de emails entre los reguladores sanitarios de Estados Unidos e Inglaterra sobre la vacuna contra el COVID y la, ¿cómo se dice?
anafilaxia en la que los reguladores enfatizan en sus correos electrónicos a través de una demanda amparada en la Ley de Libertad de Información contra esta organización Judicial Watch, que esta gente sabían de antemano todos y compartían los riesgos y las complicaciones de estos medicamentos que le iban a aplicar a las poblaciones antes de aplicarlas. Todos los correos electrónicos enviados y recibidos por los miembros del Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos relacionados en relación con eventos adversos, todos, muertes, lesiones causadas por las vacunas, etcétera, en investigación para la prevención del tratamiento del SARS-CoV-2 o COVID-19, como le llamaron, actualmente siguen siendo producidos por Pfizer, Biotech, Moderna y Johnson & Johnson. Y el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados, que es el principal órgano asesor del gobierno de los Estados Unidos en aquel momento de Joe Biden, sobre prácticas de inmunización, encargado de asesorar sobre la aprobación de las vacunas contra el COVID-19, donde entra, por supuesto, nuestro querido jefe de los CDC, Fauci. Entonces, en este intenso intercambio de correo electrónico con abundantes tachaduras para que no se vean, de diciembre a partir del 2021, como las autoridades sanitarias de Estados Unidos y del Reino Unido insisten en un acuerdo de confidencialidad mutua en una conversación sobre relaciones anafilactoides de la vacuna del COVID-19, para que nadie se entere de los datos que comparten ellos de la cantidad de muertes producidas y registradas durante las pruebas de campo que ellos hicieron y los problemas cardiovasculares, respiratorios, de coagulación, etcétera, que se estaban dando. Y aún así, incluso bajo amenaza del señor Peter Mark, director del Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos, en comunicación con Jonathan Macford, que es el director de la Agencia Regulatoria de Medicamentos y Productos Sanitarios de Inglaterra, entre ellos, para que no se filtrara la información y autorizar la producción y la inoculación de esta cosa en los seres humanos, a pesar de que sabían la mortandad que iba a causar. Se nos acaba el tiempo, lastimosamente. Les doy la más grande de las bendiciones, como siempre, como siempre. Gracias a todos por estar, gracias por compartir, por suscribirse y por hacer la razón de este programa y su nombre. Primera enmienda por el derecho a la verdad. Y discúlpenme los comunistas, pero voy a cerrar como comencé. Good evening. Today marks 3 months since the murder of Charlie Kirk. The most brutal illustration of the reality of the democratic left in our country. Never, never forget Charlie Kirk. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. God bless all of you. God bless America. Que Dios bendiga a todos ustedes y a todos los que luchan contra el comunismo en el mundo, a nuestras mujeres, a nuestros hijos, a nuestros hombres, ambos de solo 2 sexos, a las familias como constitución e institución vertebral de la sociedad, a nuestro presidente Donald J. Trump y a esta gran nación. God bless America. No lo olviden, la consigna es no rendirse jamás. Jamás rendirse. América es grande, pero porque estamos aquí, todos, y pensamos como americanos, todos en unión, por una sola nación, indivisible, no a pedacitos ni dividido en grupos de minorías. América grande otra vez, nuestra bandera ondeará por la familia y el honor.
vivirá. Magagarín USA. Quiero darle agradecimientos especiales a la recomendación de YouTube, que un día me censura, pero otro día me da estas recomendaciones de quiénes son nuestros, según ellos, los más especiales de todos los que entraron al programa. Cecilia, A Verdad, Carmen, 100% Republican, Marisol Guerra, María Feliz, Nidia Murino, Leandro, Niurka C, Evete Benal, María Hernández, Silvio Marán, Ama, Héctor Pacheco, Angelito Bou, Blanca Pérez, La Guagua 46, Billion Dollar, Monte, Amanecer, Celamar 4026, David León, Rosa Gil, Horus CR, Mr. JW3BQ, Julio Antonio, Peter 74, Antarian 2015, Lele 8127, B1 Trucker 662, ha de ser un camionero, me alegro mucho que esté aquí, bendiciones. Tata Ducas, muy buenas noches, bienvenido. Andrea, el cantante, bendiciones, gracias por estar en medio de Miami. Man Hum Ni, no veo el nombre completo, no sale aquí. Orlando Trinidad, Roberto López, Johnny Jihad 13, John David, Jorge Borges, Efraín Hernández, nuestro pastor hermano desde New York. Que Dios te bendiga y manda bendiciones para todos. Piña David y Marcelo Rodríguez. A todos ustedes, aparte de otros 50 que no me aparecen aquí los nombres, pero dicen ellos, muchas bendiciones. Gracias por estar. Ustedes hacen grande América. Nos vemos mañana. God bless you all. Bye bye. América grande otra vez, nuestra bandera ondeará por la familia y el honor. La